Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de los multímetros, cariñosamente, como les decía, tester. ¿Qué es un multímetro? O un polímetro o un tester. Es un instrumento el cual nosotros nos permite ver o verificar algunas mediciones. Es muy importante que nosotros, cuando tengamos que elegir un multímetro, veamos en qué ámbito lo vamos a utilizar. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo voy a ser electricista y necesito un multímetro. Al igual que un electricista de automotor, todos bien utilizan las tres magnitudes físicas, que son voltaje, corriente y resistencia. Cada uno trabaja con diferentes valores. Algunos trabajan con valores más altos, otros más bajos. Pero en realidad todo reparador, de aquellos que se dediquen a ser técnicos, tienen que conocer mínimamente los multímetros, cómo funcionan, cuál elegir, en fin. Entonces la idea de hoy es ver esto. Bien, entonces, ¿qué es? Bueno, ya dijimos que es un instrumento portátil, porque nosotros podemos llevarlo en el bolsillo, porque vienen de diferentes tamaños, que esto a nosotros nos permite medir magnitudes físicas. Ahora, suelen venir multímetros que solamente se dedican para tareas o mediciones específicas, ¿sí? Que ya no sería un multímetro, ya sería, por ejemplo, si yo me quiero comprar un instrumento que solamente mida voltaje, voy a comprar un voltímetro. Si yo quiero un instrumento que solamente me mida corriente, entonces me voy a comprar un amperímetro. Si quiero medir solamente resistencia, voy a comprar un ómetro. Bien, si quiero medir solamente capacitores, voy a comprarme un capacímetro. Es decir, hay herramientas para cada uno de los valores físicos. Pero cuando yo quiero todo en uno, ahí recurrimos a multímetro, que generalmente, obviamente, un multímetro tiene limitaciones, no tiene un buen rango de mediciones. ¿Qué quiere decir? Generalmente un multímetro, como tiene que medir varias magnitudes físicas, en la rueda selectora vamos a tener el rango de medición, va a ser un poco más acortado, es decir, que capaz que mide de 10 pasa a 1000 y de 1000 pasa a 5000, así son más cortitos. Pero cuando nosotros nos llevamos a algo preciso, de una sola magnitud, ese sí va a tener muchos rangos para hacer mediciones más precisas, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es mejor? Y bueno, dependiendo, si vos solamente vas a medir toda tu vida de resistencia, bueno, te compras un ómetro. Ahora, si vos querés para aplicarlo para todo tu rubro de reparación, bueno, te vas a un multímetro. Y generalmente yo recomiendo hacer el esfuerzo y comprarse el mejor que haya en el mercado o el mejor que haya salido. Porque los multímetros, al igual que las computadoras, también van saliendo nuevas versiones. No hay que salir un modelo y quedó en ese modelo, no. Van a sacar un modelo siguiente, pero va a tener otras funciones. Otras funciones en cuanto a, por ejemplo, capaz que el rango de medición sea un poco más amplio. Capaz que la electrónica que tiene ya es un poco más precisa. ¿Sí? Va cambiando, siempre va cambiando. Por eso que van saliendo diferentes modelos. Básicamente es eso un multímetro. Es una herramienta portátil para hacer mediciones en alguna plaqueta o en algún circuito. ¿Para qué sirve? Bueno, ya lo dijimos, para hacer mediciones. Por ejemplo, podemos medir, partamos de los testers básicos. Los testers básicos tienen para medir magnitudes esenciales. Por ejemplo, podemos medir la tensión, que puede ser tensión alterna. ¿Sí? Por ejemplo, tengo ese multímetro que yo, para medir la tensión que viene de voltaje, entonces vamos a buscar el símbolo o la letra B corta. Eso lo indica a nosotros voltaje. Pero como dice alterna, en este caso, en la imagen que ustedes están viendo, está señalado donde tenemos la B corta y tenemos la sinusoide, que eso nos está marcando alterna, ¿sí? Esa es tensión alterna. También nos puede medir tensión continua, que en este caso sigue siendo la B, pero el símbolo para denominar la corriente continua puede ser la línea larga con la línea entrecortada, o bien puede aparecer la palabra BCD, ¿sí? Es lo mismo en algunos multímetros, la mayoría vi que ahora ya viene la B corta y las rayas, y en algunos modelos viejitos vienen la B y dice CD, ¿sí? O cuando es alterna dice BAC, es lo mismo, ¿sí? Simplemente ir acordándonos y decir, este continua y este alterna. Eso es todo, ¿sí?
Además también pueden medir intensidad de corriente continua o qué cantidad de corriente continua hay. Que en este caso el multímetro está marcado, o está marcando con la letra A. Y cuando es continua, ya sabemos el símbolo de la continua. Puede decir ACD o puede decir A y la raya larga y los 3 puntitos, ¿sí? Ese es el símbolo de la corriente continua. También puede medir resistencia, ¿sí? Lo que sería la parte del ómetro. Entonces tenemos ese sector en donde tenemos el símbolo del omega, que parece una herradura, pero ese se llama omega. Ahí tenemos todo ese rango para medir resistencia. Obviamente, cuando el multímetro sea más preciso o más caro, por decirlo así, para que se entienda mejor, va a tener más valores para medir. Al tener más valores, está indicando que la medición va a ser un poco más exacta. ¿Bien? Y también podemos medir lo que se llama la prueba de continuidad o de diodo. En este caso, este multímetro solamente tiene para medir diodos. Diodos es el símbolo que parece una flecha con una línea vertical en la punta. Eso es el diodo. Algunos multímetros en la misma posición, además de medir diodos, también miden continuidad. Continuidad es cuando nosotros tocamos las puntas y nuestro multímetro emite un sonido. Eso es medir continuidad. Nosotros en reparaciones vamos a utilizar mucho la continuidad, ¿sí? Se utiliza bastante para encontrar lo que se llama cortocircuito. Bien, básicamente estos son las mediciones que mide cualquier multímetro, desde el más caro hasta el más barato. Bien. Pero ¿por qué la diferencia de precio? Bueno, ahí está, este modelo es la marca Unity, es el que le decía que este de los chinitos es el mejor. Anda muy bien, ¿sí? Tiene muy buena precisión, son rápidos. Pero este es un tester básico, ¿sí? Este solamente mide tensión, tanto continua como alterna, mide corriente solamente continua, resistencia, prueba de diodos y no tiene continuidad. Pero podemos medir la continuidad utilizando el valor más bajo que tenga nuestro ómetro. ¿Sí? En este caso sería 200. Pero la particularidad que tiene este multímetro, recuerden visualmente este multímetro. Tiene 3 orificios para hacer las conexiones de cable, ¿sí? Este sería lo básico, lo que ustedes pueden comprarse. Además, este modelo, el UT33, es bastante accesible, no es tan caro y es bastante completo. Lo único que no tiene es la continuidad, pero creo que la nueva versión de creo que la 33C ya viene con continuidad, por si ustedes quieren que suene la bocinita, creo que ya lo trae. Bien, entonces, pero ¿qué pasa cuando yo quiero medir corriente? Sí, corriente alterna. Este multímetro no lo hace. Entonces ya estamos notando la primera diferencia en por qué los últimos multímetros son más caros y este es más barato. A pesar de que una marca que anda bastante bien, este solamente mide lo básico de lo básico, que sería tensión alterna y continua, pero corriente continua. No mide corriente alterna. Es decir, que si yo quiero medir el consumo que hay en mi casa en alterna, no lo voy a poder hacer. Este multímetro no me va a dejar, porque no tiene el rango de medición, ¿sí? ¿Cómo nos darnos cuenta cuando un multímetro mide corriente o intensidad alterna? Son aquellos multímetros que tienen 4 orificios, ¿sí? Como ven en la imagen, este multímetro ya es una gama un poco más alta. Este tiene 4 orificios, el cual uno que es el agregado, que dice solamente la letra A, que está del lado izquierdo, ese es solamente para medir corriente alterna, ¿sí? Es una característica que tienen los testers. Entonces ustedes cuando vayan a comprar, vean si tiene 4 orificios, este puede medir corriente alterna. Si tiene 3 orificios, no mide corriente alterna. Por lo tanto, sabemos que ya un valor no lo para, si son electricistas y quieren medir el consumo, no sirve de nada comprarse un tester que mida corriente alterna. ¿Por qué? Porque primero que nada, el cable que tiene, miren, ese multímetro dice la parte de A alterna, corriente alterna, dice abajo, dice 20 amperes máximo. Máximo de tiempo 10 segundos, ¿sí? Eso a nosotros nos está indicando que si yo quiero medir
corriente alterna de 20 amperes, solamente puedo estar en el circuito midiendo que no supere los 10 segundos. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros pasamos los 10 segundos? Internamente tiene un fusible de protección, que ese fusible se funde. ¿Sí? Obviamente tengo que sacar ese fusible, comprar exactamente el mismo, porque esos fusibles son especiales, vienen calibrados, ¿sí? Vienen con corrientes precisas, voltaje preciso, y yo tengo que poner el mismo fusible en caso de que lo queme, ¿sí? Yo el fusible lo puedo quemar de dos formas. Lo puedo quemar. Primero que nada, cuando me supere los 10 segundos de medición, o bien cuando yo agarro y corto circuito las puntas, la negra con la roja pero puesta en la posición A, si yo las toco como haciendo continuidad, ahí quemo el fusible interno, ¿sí? Entonces ustedes nunca conecten la punta roja ni en la letra A ni en la letra que dice MA, porque las dos hacen lo mismo. Si yo toco las puntas así por querer tocarlas, estoy dañando el fusible interno. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Mucho mejor para medir corriente alterna de mucho consumo es mejor una pinza amperométrica, porque nosotros el consumo, la pinza amperométrica lo que hace es medir el flujo o la intensidad o la cantidad de electrones que pasan por un cable. Entonces, como tiene una especie de gancho, entonces nosotros abrimos el gancho, pasamos adentro del cable y por campo magnético mide, y ahí nos da un valor un poco más exacto, ¿sí? Además, los multímetros, ¿por qué les digo que ya no están engañando de entrada? Porque ningún multímetro puede medir 20 amperes. Ustedes se van a dar cuerda por la sección de cable que tienen las puntas de medición. Ya con darte cuenta que el cable es tan finito que 20 amperes por ahí, que pasen 20 amperes por ahí, ¡pum!, el cable se derrite, ¿sí? Para que vean un engaño, ¿sí? O sea que no tiene sentido. Por eso les digo, comprarse un multímetro que nos diga 20 o 30 amperes. Si vemos que el cable es finito, no vamos a poder hacer la medición, ¿sí? Literalmente nuestro cable del multímetro se va a comportar como fusible. Si hay mucho consumo, el cable se derrite por la alta corriente que pasa. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. Mirar cuánto orificio tiene. Si anda con el presupuesto justo, uno con 3 orificios, más que suficiente. No porque las pistas que tienen internamente tampoco, salvo que sea un multímetro que te especifique la categoría. Ven ese multímetro, el Unity, abajo, justo debajo donde está la ficha donde dice COM, abajo dice categoría 3 y categoría 2. Categoría 3 dice que te mide 600 volts, es decir que puede soportar internamente que pase un voltaje de 600 volts y a vos no te hace nada. Es decir que vos puedes tocar el multímetro midiendo 600 volts, no vas a sentir ese cosquilleo. Después dice categoría 2, son también categoría 3, porque categoría 2 soporta medir 1000 volts, es decir que electrónicamente el multímetro tiene una aislación interna que te soportan los mismos. El multímetro tiene que tener categoría 1, por ejemplo, tiene más aislación, pero este tiene categoría 2, soporta 1000 volts, es decir que si vos medís 1000 volts, el multímetro lo va a soportar y además te va a aislar a vos para que no te dé una descarga eléctrica. Los multímetros que la mayoría se compra, de los que valen 500 pesos hasta los que valen 2000 pesos, eso no tienen categoría. Por eso te digo, literalmente el cable y la electrónica que tiene adentro no te soporta ni 10 amperes. Vos llegas a medir 10 amperes reales, vas a ver que el multímetro se comienza a calentar y te puede llegar a quemar la pista, ¿sí? Internamente no lo soporta. Por eso les digo, las cosas baratas son baratas por algo. Pero como ustedes no conocían esto de las categorías, de otros factores más que vamos a hablar el tema de hoy, ¿sí? De los multímetros, porque va a ser, creo que no va a alcanzar para hablar solamente de multímetros. Tiene eso mucho que ver el costo, ¿sí? Y cada fabricante, por ejemplo Flux, que hace muy buenas herramientas, en cuanto a ellos tienen en cuenta en todos los aspectos que le puede llegar a influir en la medición, desde la caída, desde la temperatura. No piensan en todo lo que le afecta a la medición. Yo le voy a hacer ver, tengo cable categoría 2 y cable categoría sin categorías, con los que te vienen los multímetros que son baratos. Ya le di un pequeño tip para darse cuenta por qué es tan caro.
Bueno, ahí vemos los 4 objetos que tiene. Y tiene su sector donde dice A y tiene el símbolo de la sinusoide. Eso también tengan en cuenta. Es otra forma de ver si mide alterna o no mide alterna. ¿Qué tipo de multímetro vamos a conseguir? Vamos a encontrarnos cuando vayamos a hacer la elección de un multímetro. Bueno, vamos a encontrar los que son analógicos. Los famosos analógicos son los Tester o multímetro de aguja. Que esto sí no hace falta. Sunwash es una buena marca, bastante conocida. La marca de la que yo tengo es Hansen, también es muy bueno, es alemán. No sé si es alemán o inglés, pero es muy bueno los años que tiene y todavía sigue funcionando. Todavía yo lo estoy utilizando. Este multímetro ya lo va a hacer enseguida. Es de mi padre, él lo tiene hace más de 30 años. El tester está como si nada, sigue funcionando todavía. Es operativo, ¿sí? Pero si compran un multímetro analógico de las marcas desconocidas, ya le va a hacer ver cuáles son las primeras cosas con las que van a renegar, ¿sí? Tenemos ese modelo y tenemos este otro modelo, ¿sí? Ambos son analógicos. Estos son muy utilizados, por ejemplo, nos ayuda mucho si vamos a trabajar en la parte de audio y en la parte de televisores viejos, lo de tubo de rayos catódicos. Son bastante buenos. También nos ayuda bastante a encontrar fallas o ver si un transistor está dañado, ¿sí? Estos de aguja tienen características que no tienen los digitales. Por eso es bueno siempre nosotros, si nos vamos a dedicar de lleno a hacer reparaciones, es bueno que ustedes tengan estas dos herramientas en su mesa de trabajo. Después tenemos los digitales. Tenemos, por ejemplo, esa ProKit. Yo le decía que hace muy buenas herramientas como destornilladores, bruselas. Pero en cuanto a electrónica, hasta ahora no escuché ningún comentario ni negativo ni positivo de la marca ProKit. Pero yo creo que debe hacer cosas que estén funcionales. Entonces tenemos uno digital, los dos son digitales, de rango manual. Nosotros tenemos que mover esa rueda al valor que yo quiero medir. Si quiero medir voltaje continuo, y quiero medir, por ejemplo, el cargador de una notebook, que generalmente un cargador de una notebook de las nuevas entrega 19 volts. Entonces yo giro la rueda a la posición de voltaje continuo, valor próximo al que quiero medir, que en este caso va a ser 20, porque yo quiero medir 19. Ahora, el Unity, el rojito que tenemos a la derecha, este es autorrango. Autorrango, ¿qué quiere decir? Yo solamente le tengo que decir qué magnitud voy a medir. Entonces yo llevo la rueda selectora al valor de voltaje continuo. Y él automáticamente me va a comenzar a buscar el rango. Solo va a ir cambiando la escala y se va a ajustar al valor más exacto que encuentre. Entonces él hace el trabajo por nosotros. Pero si yo lo quiero utilizar manualmente al autorrango, lo puedo hacer, ¿sí? Ese puede trabajar tanto en forma manual como automático. Están buenos estos multímetros. Para aquellos que quieren precisión, les recomiendo los autorrangos. Obviamente, son más caros, ¿no? Esa es una característica de los digitales. Los multímetros también suelen ser caros por una característica importante que muchas veces nosotros no le prestamos atención. Bueno, no sé si no le prestarán atención. Yo creo que más que nada porque desconocen. Pero ustedes de aquí en más ya van a estar sabiendo qué van a comprar y por qué o cómo justificar el precio que están pagando. Este multímetro, a diferencia del ProKit, tiene una característica. Tiene una palabrita, si lo vemos ahí mejor, dice True RMS Multimeter, ¿sí? El True RMS es para que el multímetro sea más exacto. Nos da una medición real. Ahora, si el multímetro tiene esto, va a ser más caro. Muchísimo más caro. Prácticamente el doble de lo que vale, o triple de lo que vale el mismo multímetro sin el True. Pero para nosotros como reparadores que solamente nos vamos a dedicar a la parte electrónica, no justifica comprarse un True RMS. Esto es muy recomendado y fundamental para aquellos que van a hacer instalaciones eléctricas. Es decir, para los que son electricistas, sí o sí tienen que tener un multímetro que tenga True RMS. Sí o sí.
para poder hacer las mediciones reales, ¿sí? En corriente alterna. Porque el True RMS solamente tiene influencia cuando trabajamos en alterna, es decir, tanto corriente como voltaje. Pero nosotros, como somos electrónicos, vamos a dar reparaciones sin... Generalmente la corriente con la que trabajamos es muy baja, el voltaje también es muy bajo, salvo que nos dediquemos a audio. Audio si trabaja con mucha corriente, trabajan 15, 20 amperes, 30 amperes como máximo. O si van a ser electricistas al automotor, si llegan a trabajar hasta con... Se arreglan camiones hasta 200 amperes. Ya hay herramientas especiales para eso. Y no tendrá sentido comprarse un tester que tenga True, porque ustedes nunca van a, si trabajan en auto, nunca van a encontrar alterna ahí. Bueno, el alternador, pero para hacer mediciones cualquier multímetro nos sirve. Entonces esa es la característica del True, solamente para que los que son electricistas. Entonces, el True, eso se llama valor eficaz, ¿sí? Es como decir el valor verdadero que tiene. Pongamos un ejemplo, tengo una gráfica. La sinusoide de la alterna, si nosotros sabemos que tiene por ley o por reglamento, que es 220 volt. Pero en realidad no es 220 volt. Tiene un valor pico, porque llega un valor pico, donde dice BPK, eso es valor pico. El valor pico llega hasta 270 volt. Entonces, lo que hacen los testers True es tomar esos dos valores, sacar un promedio, y de ese promedio el que a nosotros nos va a mostrar en pantalla, ¿sí? En el display. Entonces, por eso le digo que estos son más exactos. Pero solamente esa verdad, porque True es verdad, solamente tiene influencia cuando hablamos de alterna, no en continua. En continua no, ¿sí? Entonces, como dice ahí, los True son más precisos en midiendo corriente alterna. Entonces, esa es la razón de para qué sirve el True. Si ustedes son que hacen instalación eléctrica, verifican los consumos, lo que le dije que hagan en la clase pasada aplicando el idioma, les recomiendo un multímetro que sea True. Estos que son True solamente lo van a conseguir en multímetros que son de marca, de las marcas que ya mencioné anteriormente. No lo van a conseguir en un genérico o en un chino, no, eso no, olvídense, no lo van a conseguir.